Muy buenos días, tengan todos ustedes, los participantes de la Cátedra de Derecho Internacional Privado. Para mí es un honor y todo un placer, es un gusto poder compartir con todos y cada uno de ustedes en esta cátedra tan bonita como lo es el Derecho Internacional Privado. Con respecto a lo que son las actividades, en lo sucesivo, hoy voy a iniciar subiendo las actividades. Me gusta generalmente subir las actividades posterior a la primera clase, de manera que por lo menos ustedes me vean, aunque sea a distancia por este medio, aprovechando pues lo que es la tecnología. Y posterior a ello, sí, subir una serie de actividades que son referentes a esquemas, ensayos, análisis, situaciones prácticas que les permitan a ustedes leer las correspondientes leyes referentes a la materia, tomando en consideración el corto tiempo que tenemos para analizarla y los pocos encuentros. Hay un tema muy interesante y es que como estudiosos del derecho, hay que tomar en cuenta que aun y cuando sabemos que existen la historia, antecedentes, estudiosos, doctrinas, teorías y un basamento bastante amplio referente a esta materia tan importante, también es cierto que nosotros como futuros abogados, bueno, en el caso de ustedes y en mi caso, pues es muy importante que manejemos cuáles son las leyes correspondientes a cada una de las cátedras y que no vaya a existir en algún futuro algún dilema o alguna situación en donde ustedes tengan dudas. Mi nombre es Denise Trejo, soy abogada, especialista en Derecho Laboral, egresada de la Universidad Católica del Táchira y con maestría en Derechos Humanos y Democracia en Latinoamérica y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín y el Centro Internacional de Estudios Políticos junto con el Global Campus de Derechos Humanos. Y entonces, para ustedes, ¿qué sería el derecho internacional privado? ¿Qué consideran ustedes que tiene que ver con nosotros y por qué es tan importante que nosotros estudiemos esta cátedra? Simplemente porque el derecho internacional privado es el conjunto de normas, como su nombre lo indica, de derecho interno, pero también contiene tratados internacionales que regulan las situaciones jurídicas entre los particulares, ya sean personas físicas o ya sean personas jurídicas. ¿Cuándo qué? Cuando existe un derecho extranjero, es decir, existe una conexión entre uno o más ordenamientos jurídicos diferentes. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la intención o cuál es la finalidad del derecho internacional privado? Justamente resolver el conflicto de leyes. ¿Cuál sería la ley competente y cuál sería la jurisdicción? Por ejemplo, al momento de dilucidar o de llegar a analizar un contrato entre empresas de diferentes países y cómo se deben reconocer y ejecutar esas decisiones judiciales extranjeras. Eso es igual como cuando una persona, por ejemplo, de acá, venezolana, de nacionalidad venezolana, contrae matrimonio con una persona extranjera y tendríamos que verificar cuál fue el lugar en donde se celebró válidamente el matrimonio. Lo mismo sucede si, por ejemplo, la persona o esas personas que contrajeron matrimonio van a casarse. ¿Cuál sería la norma a aplicar o qué país, refiriéndome al juez, cuál juez sería el competente y qué ley pudiese llegar a aplicar para realizar esa separación? Todo ese tipo de situaciones son las que va a venir a solventar el derecho internacional privado, porque como les dije, es para solventar el conflicto de leyes, para conocer qué juez es competente, si es que efectivamente es competente, y qué ley vamos a aplicar respecto al caso. Porque como lo mencioné también, es una situación entre particulares, ya sean personas físicas o sean personas jurídicas. Entonces, ¿qué regula? Regula la competencia judicial internacional y determina cuál de los tribunales de un país tiene autoridad para conocer de un caso que contenga elementos extranjeros. ¿Cuál es el derecho aplicable? Habría que verificar
qué ley, ya sea nacional o extranjera, es la que se aplica para resolver esa controversia de fondo y el reconocimiento y ejecución de esas resoluciones extranjeras define los procedimientos como el exequatur para que las sentencias dictadas en un país sean válidas y ejecutables en el otro. ¿Qué sucede? Esto es sumamente importante. Se aplica sobre todo en materia de derecho mercantil. Recordemos que hablamos de derechos que sean disponibles y tiene también mucho que ver con el derecho marítimo, todo lo que tenga que ver con la parte comercial y con el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Cuáles son sus características principales? Los elementos extranjeros, los conflictos de leyes y las fuentes. En cuanto a los elementos extranjeros, la presencia de un elemento que conecta el caso con más de un país, como la nacionalidad de una persona, como les dije hace rato en el ejemplo, como el lugar de ejecución de un contrato o la ubicación de un bien. Esto siempre vamos a tener que estar observándolo con mucho tino, con mucho detalle, porque con base, por ejemplo, a un determinado contrato, es que nosotros verificando el contenido de ese contrato, nos vamos a regir por las cláusulas que se encuentran contenidas en el mismo y por eso los llamo a capítulo también, para que se tomen el tiempo al momento de redactar o de hacer uso de un determinado contrato. Las partes tienen que estar debidamente identificadas. Siempre vamos a tener que reflejar lo que es el domicilio, ojo, el domicilio, y por otra parte, cuál va a ser la vigencia de ese contrato. Además, cuál va a ser el lugar que se va a tomar en consideración a los efectos de llegarse a generar una controversia. Y pues siempre buscando lo que es la buena fe, además de también llegar a establecer, si es posible, la opción de usar los medios alternativos de solución de conflictos como la mediación, la negociación, el arbitraje en dado caso cuando son empresas grandes, transnacionales, por lo numeroso que es, pero lo bueno del uso de los medios alternativos de solución de conflictos es que vamos a procurar solucionar el inconveniente en el menor tiempo posible y recordemos pues que tiempo es dinero, pero también tomar en cuenta que cada uno de los casos que se nos pueden llegar a presentar, por más que sean similares, siempre cada uno va a contener unas diferencias o unas particularidades. Y con base a esas diferencias y particularidades es que nosotros debemos tener mucho tino, mucho tacto al momento de procurar llegar a solucionar la situación. Además, pues siempre hablar con la verdad y con lo que contamos en el ambiente en donde nos estemos desenvolviendo. Como les dije, verificar primero si se trata de derechos disponibles, porque si tienen que ver con el estado y la capacidad de las personas, ahí sí estrictamente le corresponde al Estado o, en su caso, al país correspondiente. El juez tiene que aceptar la competencia y luego de aceptar esa competencia, decir que sí es competente, proceder a elegir la ley que corresponda, la ley competente, y posterior a ello, procurar solucionar la situación que corresponda. Por otra parte, también, como las características, está el conflicto de las leyes, porque es el hecho de llegar a analizar en la mesa cuál es la ley o cómo ponemos en armonía los diferentes sistemas jurídicos de los diferentes países cuando una situación privada tiene vinculación con ellos. Y las fuentes, pues generalmente son las leyes internas de cada país y los tratados internacionales como el Código de Bustamante, que es el mismo Código de Derecho Internacional Privado, que es este que tengo por acá, el Código Bustamante, y con respecto a nuestro país, República Bolivariana de Venezuela, nos corresponde la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces se nos presentan ejemplos como si una empresa española celebra un contrato con una empresa francesa y la francesa incumple el derecho internacional privado, determinará qué tribunal tiene la competencia para resolver la disputa y qué ley. En este caso, ¿sería la ley española o sería la ley francesa? Y esto se aplica para resolver un conflicto contractual. Y bueno,
Para aprovechar lo que es el tiempo y sabiendo que el propósito es resolver el conflicto de leyes, conocer cuál va a ser el juez competente para solucionar la situación, me permito comentarles que el Código Bustamante o la Convención sobre Derecho Internacional Privado fue celebrada en La Habana el 20 de febrero de 1928, en donde participaron los representantes de distintos países y llegaron al acuerdo de establecer este código, el cual va a regir todo lo que tenga que ver con el derecho internacional privado. Dentro de sus primeros artículos se establecen una serie de situaciones y disposiciones referente a modificaciones y registro de los estados. No me voy a detener en eso, es importante que ustedes aprovechen de leer, como les acabo de mencionar, esta serie de instrumentos jurídicos a los efectos de que se empapen de lo que es la práctica, porque en ningún momento duden que llegue a presentárseles un caso referente a con el cuidado de verificar de qué asunto se trata, si es estado de capacidad de las personas, si es referente a derechos disponibles y con base a ello procurar buscar la mejor solución posible. Con respecto al artículo 1 del Código Bustamante, me establece específicamente la condición jurídica de los extranjeros. Y los extranjeros, como lo dice el artículo número 1, que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes, gozan en el territorio de los demás de los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales. Aquí tendríamos que tomar en cuenta lo que son los derechos humanos. Recordemos que solo por el hecho de ser personas y por el hecho de ser seres humanos tenemos dignidad y con base a esa dignidad es que gozamos de una serie de derechos que son innatos, los cuales deben ser garantizados en todos los territorios, obviamente teniendo una serie de reservas referentes a los derechos civiles y políticos. Pero con respecto a todos los demás derechos, se supone que los países y los funcionarios de esos países tienen que respetar esta serie de derechos. Es por ello que la condición jurídica de los extranjeros se puede decir que es igual a la de las personas que viven y que son nacionales de ese determinado país. Cada estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de los demás, y cualquiera de esos estados puede en tales casos rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero. Como les acabo de mencionar, los derechos civiles y políticos o los derechos de primera generación, como lo comentan muchas clasificaciones y muchos doctrinarios, establecen una serie de derechos que solo los ejercen las personas con la nacionalidad de ese país. Pero eso tampoco obsta o limita a que después de un determinado tiempo o cumplida una serie de condiciones y requisitos por parte de esos extranjeros, puedan llegar a ejercer también esa serie de derechos civiles y políticos. Resaltando también que los estados o los países, cuando llega un extranjero, hablándolo coloquialmente para que ustedes me comprendan, siempre van a tener sumo cuidado con lo que es la seguridad y defensa de la nación. Entonces, pues toda esa serie de situaciones deben tomarse en cuenta con los extranjeros sin menoscabar lo que son los derechos humanos. El artículo 2 establece lo que es los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezcan la Constitución y las leyes, lo que yo les acabo de mencionar, y que las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial de la legislación interior, al desempeño de funciones públicas, al derecho al sufragio y a otros derechos políticos. Creo que está más que claro cuando hace rato les mencionaba que este tipo de derechos están reservados en principio a las personas nacionales de ese respectivo país. Con respecto al artículo 3, para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada estado contratante se estiman divididas en tres clases siguientes. La primera de ellas, la que se aplica a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y la siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno. Recordemos
que de conformidad, por ejemplo, al Código Civil, el domicilio es el asiento principal de los negocios o intereses. Y muchas veces nosotros, y me incluyo, cometemos el error de confundir el domicilio, que es el asiento principal de los negocios e intereses, con la residencia. Entonces, un detalle es el lugar en donde tú vives y donde tú tienes toda la serie de situaciones para satisfacer tus necesidades, y otra es el lugar o el asiento principal en donde reposan sus negocios o intereses. La segunda, entre estas clases que acabo de mencionar, es las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales locales o de orden público internacional, y las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado. En cuanto al artículo 4, el artículo 4 lo que me menciona es el orden público. Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. El artículo 5, por su parte, no olviden por favor que son normas de orden público. El artículo 5, por su parte, establece que todas las reglas de protección individual y colectiva establecidas por el derecho político y el administrativo son también de orden público internacional, salvo el caso que expresamente se disponga en ellos lo contrario. Entonces, como les dije, hay que tomar bastante consideración y tomarnos el tiempo para verificar el contenido de cada una de las situaciones o de cada uno de los inconvenientes que se nos estén presentando cuando nos planteen el caso determinado, porque justamente son esos detalles los que nos van a llevar a procurar solucionar el caso de la mejor manera posible. En cuanto al artículo 6, me establece específicamente lo que es la calificación y me permito leerles el artículo. En todos los casos no previstos en este código, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en el artículo 3, que fue cuando hablamos de las personas en razón del domicilio, las que obligan por igual a los que residen de manera nacional como internacional, y las que se aplican mediante la expresión o la voluntad de las partes, para recordarles. En cuanto al artículo 7, ojito con este artículo, establece lo que son las leyes personales. Cada estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adaptado o adopte en lo adelante su legislación interior. El artículo 8 establece lo que son los derechos adquiridos fuera del territorio. Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código tienen plena eficacia extraterritorial en los estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional. Esto serían las reglas generales, los títulos o las situaciones preliminares que me establece el Código Bustamante. En lo sucesivo, lo que es el libro primero, habla del derecho civil internacional, específicamente de las personas, pero como estamos hablando de la situación de Venezuela, me permito trasladarme, disculpen ustedes, a la Ley de Derecho Internacional Privado, para aquellos que en algún momento hayan perdido la sincronía, les comento que iniciamos hablando de lo que es el derecho internacional privado, cuál es su finalidad, cuáles son sus características, y les decía que es muy importante que manejen lo que es los instrumentos jurídicos aplicables a esta materia. Hablamos de las reglas preliminares establecidas en el Código Bustamante, desde el artículo número 1 hasta el artículo 8, y ahora me permito trasladarme a la Ley de Derecho Internacional Privado, publicada en la Gaceta Oficial número 36.511, de fecha 6 de agosto del 98, y establece en su capítulo 1 las disposiciones generales. El artículo 1 consagra los supuestos de hechos relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán por las normas de derecho internacional público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En su defecto, se aplicarán las normas de derecho internacional privado venezolano.
y a falta de ella se utilizará la analogía y finalmente se rige por los derechos internacionales privados generalmente aceptados. Entonces, si ustedes verifican el artículo 1 de la ley de DIP, lo que nos consagra es el orden de las fuentes. En principio, derecho internacional público. Posteriormente, verificaríamos los tratados internacionales que se encuentran vigentes en Venezuela. Tomemos en consideración el artículo de la Constitución, el artículo 23, los tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados en Venezuela tienen el mismo rango que la Constitución. Entonces, por favor, recordemos esta situación en el caso del orden de las fuentes. En su defecto, se aplicarán las normas de derecho internacional privado y a falta de ellas se utiliza la analogía y luego se revisan los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. En cuanto al tratamiento del derecho extranjero, el artículo 2 establece que el derecho extranjero que resulte competente se aplica de acuerdo a los principios que rijan en el país extranjero respectivo y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por la norma venezolana de conflicto. En cuanto al artículo 3, consagra lo que son los conflictos que rigen en el derecho extranjero. Cuando en el derecho extranjero que resulte competente coexistan distintos ordenamientos jurídicos, el conflicto de leyes que se suscite entre esos ordenamientos se resuelve de acuerdo con los principios vigentes en el correspondiente derecho extranjero. Ojo con eso. El artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado es un artículo muy importante porque me establece lo que es el reenvío. Cuando el derecho extranjero competente declara aplicable el derecho de un tercer estado, que a su vez se declare competente, debe aplicarse el derecho interno de ese tercer estado. Vuelvo y les repito, cuando el derecho extranjero que sea competente declara que es aplicable el derecho contenido en ese tercer estado, que a su vez se declare competente, debe aplicarse el derecho interno de ese tercer estado. Para declararse competente, tiene que conocer el mismo y aplica la norma de ese tercer estado. En este caso sería un reenvío de segundo grado. Y cuando el derecho extranjero competente declare aplicable el derecho venezolano, debe aplicarse este derecho. Entonces, este sería un reenvío de primer grado. Preferentemente, si ese derecho extranjero declara aplicable el venezolano, aplicaremos el derecho venezolano. Espero que eso lo tengan claro. Y el último parte del artículo 4 referente al reenvío establece que en los casos no previstos en los dos párrafos anteriores, recuerden que estábamos hablando del tercer estado y del derecho del tercer estado, cuando se declara competente el derecho venezolano, se aplica con preferencia a este, pero hay casos en donde no se aplica ni el tercer estado ni el venezolano. ¿Qué haríamos allí? Debe aplicarse el derecho interno del estado que declare competente la norma venezolana de conflicto. Ojo con eso. En cuanto a los derechos adquiridos, el artículo 5, las situaciones jurídicas creadas de conformidad con un derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios internacionales admisibles producirán efectos en la República a no ser que contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, que el derecho venezolano reclame competencia exclusiva en la materia respectiva o que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. Con respecto al artículo 6, establece lo que son las cuestiones previas, preliminares o incidentales que pueden surgir con motivo o con razón de una cuestión principal. No deben resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regula esta última. Ojo, el hecho que existan cuestiones previas o preliminares, como lo acabo de mencionar, no quiere decir que se vayan a solventar con el derecho que esté resolviendo el asunto principal.
Por eso vuelvo e insisto, hay muchos detalles respecto a estos casos que estamos mencionando que tienen que solventarse, pero primero desglosar de manera pormenorizada de qué se está tratando para verificar y que no se nos escape algún detalle que pueda variar y que pueda traer consecuencias negativas o positivas respecto al caso. En cuanto al artículo 7, habla específicamente en la Ley de Derecho Internacional Privado de lo que es el tema de la adaptación, los diversos derechos que puedan ser competentes para regular los diferentes aspectos en una misma relación jurídica serán aplicados de una manera armónica, tratando de realizar o de cumplir las finalidades perseguidas por cada uno de los derechos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el derecho internacional privado, prevalece o es importante lo que es el tema de la adaptación. Entonces, si hay distintos derechos en los que son competentes respecto a una misma relación o situación jurídica, la idea o la finalidad es que se apliquen de manera armónica, tratando de conseguir la finalidad perseguida por cada uno de esos derechos. Y las dificultades que se ocasionen por la aplicación simultánea se resuelven tomando en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto. Entonces, como primera figura que observamos en el artículo 7 de la Ley de Derecho Internacional Privado, es que si existen distintas normas de distintos derechos que se puedan llegar a aplicar, se busca que se apliquen con armonía, procurando cumplir con la finalidad de cada una de ellas. Pero si se ocasionan o si se generan algunas dificultades, se resuelven tomando siempre en cuenta lo que es la equidad. Entonces, tomemos en cuenta la armonía, la finalidad y la equidad en este artículo 7. Por su parte, al igual que el artículo 4 del Código de Bustamante, recuerden que este fue el celebrado en Habana, y el artículo 8 de nuestra Ley de Derecho Internacional Privado establece lo que es el orden público. Las disposiciones de derecho extranjero que deban ser aplicables de conformidad con esta ley solo serán excluidas cuando su aplicación produzca resultados manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano. Entonces, tomemos en cuenta, cuando ese derecho extranjero que se pueda llegar a aplicar por la Ley de Derecho Internacional Privado colida o excluya temas incompatibles con nuestra ley, es donde se va a presentar una situación, porque obviamente pues son situaciones de orden público. En cuanto al artículo 9, establece lo que es la figura de la institución desconocida. Cuando el derecho extranjero declarado aplicable al caso establezca instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación que no estén contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano, podrá negarse la aplicación de dicho derecho extranjero siempre que el derecho venezolano no tenga instituciones o procedimientos análogos. Espero que quede claro lo que es el tema de la institución desconocida. Cuando ese derecho extranjero, que declaran que es aplicable a un determinado caso, establezca una institución o una disposición para aplicarse que no se contempla acá en Venezuela, se puede negar la aplicación de ese derecho extranjero siempre que el derecho venezolano no tenga instituciones o procedimientos análogos. No obstante lo previsto en esta ley, se aplicarán necesariamente las disposiciones imperativas del derecho venezolano que hayan sido dictadas para regular los supuestos de hechos conectados con varios ordenamientos jurídicos. Como ustedes podrán observar, el derecho internacional privado lo que procura es resolver el conflicto de leyes, verificar cuál sería el juez competente y cuál sería la norma aplicable de conformidad a cada uno de los casos, tomando en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, tomando en cuenta el principio de armonización de las normas, tomando en cuenta el principio de la finalidad de las normas y el principio de equidad. Permiso. Ya tomando en cuenta esta situación, habremos verificado lo que son las disposiciones generales, tanto del Código Bustamante como de la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces, referente al libro primero, y vuelvo, con el permiso de ustedes, a trasladarme al Código Bustamante, me establece lo que es
la nacionalidad y la naturalización. Y respecto a lo que es la Ley de Derecho Internacional Privado, establece en su capítulo 2 lo que es el domicilio. Prefiero, por cuanto el tiempo es bastante limitado, seguir con la Ley de Derecho Internacional Privado referente a lo que es el domicilio, que establece que el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual. Entonces, para que ustedes estén ubicados, recordemos que en el Código Civil venezolano establece que el domicilio es el asiento principal de sus negocios e intereses. Y la Ley de Derecho Internacional Privado, específicamente en su artículo 11, me establece que el domicilio de la persona física, o sea, nosotros, se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual. En cuanto al artículo 12, me consagra que el domicilio de la mujer casada. Y la mujer casada tiene su domicilio propio y distinto del marido si lo ha adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que si ha establecido un domicilio distinto al de su marido de conformidad con el artículo 11 que acabamos de mencionar, que es la residencia habitual, ese sería el domicilio que toma en consideración la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano. En cuanto a el artículo 13, se refiere a los menores e incapaces. El domicilio de los menores e incapaces sujetos a patria potestad, a tutela o curatela, se encuentra en el territorio del Estado donde tienen su residencia habitual. Si ustedes prestan atención o si estamos aplicando la escucha activa, nos damos cuenta, nos percatamos que el derecho internacional privado o la norma de derecho internacional privado toma en cuenta la residencia habitual a los fines de hablar del domicilio de las personas físicas. Ahora, ¿cómo sería el caso de los funcionarios? Esto está establecido en el artículo 14, donde establece cuando la residencia habitual en el territorio de un Estado sea resultado exclusiva de funciones conferidas por un organismo público, nacional o extranjero o internacional, no produce los efectos previstos en los artículos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estos funcionarios están cumpliendo una determinada función por un organismo, ya sea público, nacional o extranjero o internacional, no produce los efectos de la residencia habitual que se aplica para el domicilio de cualquier persona, para el domicilio del caso de la mujer casada y para los menores incapaces. La situación de los funcionarios sería muy diferente de conformidad a las funciones conferidas. Ojo con eso. Y en cuanto a la esfera de aplicación, se encuentra establecido en el artículo 15. Las disposiciones de este capítulo se aplican siempre que esta ley se refiera al domicilio de una persona física y en general cuando constituye un medio de determinar el derecho aplicable a la jurisdicción de los tribunales, como se los acabo de mencionar. En cuanto al capítulo 3 de la Ley de Derecho Internacional Privado, establece lo que es las personas. Esto se encuentra establecido desde el artículo 16 hasta el artículo 20. El artículo 16 establece que la existencia, el estado y capacidad de las personas se rige por el derecho de su domicilio, recordemos su residencia habitual. Esa será una norma general y un estatuto personal. Tomar en cuenta que lo que es estado, capacidad y existencia de las personas se rige por el derecho de su domicilio. En cuanto al 17, me establece lo que es el cambio de domicilio o el cambio de estatuto, que esto no restringe la capacidad adquirida. El hecho de que yo cambie de domicilio no me restringe mi capacidad. Ojo con esto. Y el artículo 18 establece lo que es la norma complementaria. La persona que es incapaz, de acuerdo con las disposiciones anteriores, actúa válidamente si la considera capaz el derecho que rija el contenido del acto. Habría que verificar cuál sería la condición de esa persona incapaz y cuál sería la consideración que tenga el derecho que rige el contenido de ese acto. Por eso vuelvo e insisto, hay que verificar el contenido de cada una de las situaciones que se nos presenten o el conflicto de leyes que se nos esté suscitando.
Por otra parte, el artículo 19 establece lo que es de orden público. No producirán efectos en Venezuela las limitaciones a la capacidad establecidas en el derecho del domicilio que se basen en diferencias de raza, nacionalidad, religión o rango. ¿Qué quiere decir eso? Que todas aquellas limitaciones de capacidad establecidas en un derecho de domicilio que estén basadas en cualquier tipo de discriminación no tienen ningún tipo de efecto en Venezuela. ¿Por qué? Porque si ustedes han verificado nuestro ordenamiento jurídico en absolutamente todas las normas que tengan que ver con las personas, se prohíbe todo tipo de discriminación, independientemente de la que sea. Y en cuanto a lo que son las personas morales, el artículo 20 establece que la existencia, la capacidad, el funcionamiento y la disolución de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por el derecho del lugar de su constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que justo en el lugar en donde se constituyó esa persona moral, es el mismo derecho que va a ser aplicado para que exista, para que funcione y para que a su vez se disuelva. Entonces, tomemos mucho en consideración el lugar en donde se constituyó esa persona moral y por ende el derecho que aplica en ese lugar. Con base a eso, existen, cumple sus funciones y tienen la capacidad de conformidad a lo establecido en la ley. Y se entiende por lugar de constitución, dice el único aparte del artículo 20, aquel en donde se cumplen los requisitos de forma y de fondo requeridos para crear dichas personas. Bueno, por esta vez, por este momento, ya hemos culminado nuestro primer encuentro. Para la próxima clase o el próximo encuentro estaríamos conversando sobre otros artículos de la Ley de Derecho Internacional Privado en Venezuela que considero sumamente importante que ustedes las conozcan y por favor traten de conseguir o de descargar la Ley de Derecho Internacional Privado y el Código Bustamante para aquellos que quieran profundizar más sobre la materia. Recomiendo el libro de José Luis Boni Mason, titulado Derecho Internacional Privado, si ustedes quieren verificar teorías, doctrina y demás. Para mí ha sido todo un gusto poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Estoy a su orden por medio de la plataforma y en lo sucesivo, como ya les comenté, les iré subiendo las actividades. Que tengan un excelente día. Hasta luego.